Queridas audiencias de Cuatro Vientos, muy buenos días. De nueva cuenta estamos con ustedes tratando de transmitir desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día miércoles 9 de noviembre del año 2022. Muchísimas gracias por estar en el programa Desde la Resistencia. Esto nos lleva directamente a la ciudad de Mexicali, en donde vamos a platicar sobre el aumento al precio del agua, la Ley General del Agua que nos hace falta en nuestro país y la lucha por la Conagua. Para esto, pues van a participar en nuestra conversación Iván Martínez Azueta, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la Contraloría Social Ciudadana de Baja California, así como Alma Araceli Piña, quien es licenciada en Educación, activista del Movimiento Mexicalense en defensa del agua y contra la corrupción y también integrante de la Contraloría Ciudadana del Agua. Olga, adelante, por favor. Bueno, pues nos vamos directo con el tema porque tenemos al maestro Iván Martínez, quien ha hecho ya una investigación inicial sobre este incremento a las tarifas del agua y ya la información que ha obtenido con trabajo de campo, pues le permite ir sacando algunas conclusiones que, créanme, no son nada agradables para nosotros que habitamos la Baja California y que formamos parte de la población de medianos a bajos ingresos. Maestro Iván Martínez, ¿qué es lo que nos puedes decir sobre este incremento a las tarifas y cómo va a afectarnos? ¿Qué tal? Pues primero que nada, muy buen día, Olga, Luis, Araceli. Pues un gusto estar acá de nueva cuenta en Cuatro Vientos. Y pues entramos de lleno. Como saben, hace unas semanas la gobernadora a través del secretario de Hacienda presentó una reforma a la Ley de Ingresos en curso, la Ley de Ingresos 2022, para añadir algunos, digamos, incrementos en las tarifas del agua, por un lado, que van alrededor del 6 al 20% para uso doméstico y del 25 al 30% para uso no doméstico, que ahí incluyen los servicios, industrias y también el sector público. Y se añade también a la reforma un incremento a la sobretasa del impuesto sobre nómina del 1.25% y un aumento al doble en la tarifa de escoltas para particulares. Entonces, evidentemente esto generó inconformidad, generó protestas por varios sectores, principalmente el aspecto relativo a los incrementos en la tarifa de agua. Y bueno, pues me di la tarea de analizar qué significan estos incrementos y sobre todo analizarlos de cara a que en el discurso que yo he visto en redes sociales, en conferencias de prensa, respecto a que se está reeditando o lo comparan con la ley de aguas de Kiko Vega. Y lo menciono también porque incluso, como se recordarán, en esta ley de aguas de Kiko Vega fue uno de los detonantes del levantamiento social aquí en Mexicali y en todo el estado, pero que tuvo su epicentro acá en Mexicali y que logró en algo inédito en la historia contemporánea de México, que es cancelar una ley privatizadora, bueno, una ley de aguas, en este caso, en tan solo un mes de que fue aprobada. Entonces, ahora incluso el mismo PAN, el Partido de Acción Nacional, hacía publicaciones y hacía una pequeña marcha ahí, simbólica, ridícula, en el que decían, ¿dónde están las resistencias? ¿Dónde está Filiberto Sánchez? ¿Dónde está León Fierro? ¿Dónde está Rigoberto Campos? ¿Dónde están ellos? ¿No? Haciendo alusión a que en enero de 2017, pues de ahí surgió este movimiento, ¿no? Entonces, eso me parecía central, plantearlo y comparar ambos incrementos, lo relativo a los incrementos, porque la ley de aguas incluía otros elementos. Sí. Y entonces ya me puse a investigar. Y sí son dos proyectos muy, muy diferentes. Los que se plantea ahora con el gobierno de Marina del Pilar y el de esta ley de Kiko Vega. Para empezar, la ley de Kiko Vega plantea un aumento del 20% parejo a todos los usuarios, a todos los niveles de consumo. Es decir, desde el usuario que consume 1 metro cúbico, que cabe decir que en todos los organismos operadores, las ESPES, aunque consumas 1 metro cúbico, te cobran los 5, porque la tarifa inicial es de 0 a 5, y luego ya a partir de ahí te van contando por cada metro cúbico que consumes, es decir,
De 5 a 10 es otra tarifa, pero solamente te cobran, si usaste 6 metros cúbicos, te cobran la tarifa básica más 1 por la tarifa escalonada, digamos, en este segmento. Entonces, pero quien consuma de lleno va a pagar la tarifa básica, y entonces el aumento de Kiko Vega iba desde esa tarifa básica. También en el sector comercial, también iba desde el nivel más bajo. Sin embargo, a mí me sorprende porque en ese entonces el sector empresarial no protestó como está protestando ahora, porque incluso hubo aquí, como parte del Consejo Coordinador Empresarial, de Coparmex y demás, pronunciamientos en contra, y luego se ponen del lado de la ciudadanía, de que este incremento va a generar un efecto inflacionario y demás, que tienen razón en el sentido, pero ¿por qué no lo hicieron antes, no? ¿Por qué aceptaron la ley de Kiko Vega? Yo me supongo, pues porque hicieron acuerdos, ¿no? Tuvieron ahí, llegaron a acuerdos para distintas obras y para otros proyectos, Los ¿no? compensaran de otra manera. Sí, exactamente. Ahora bien, en esta ley, yo creo que se refleja enero de 2017. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, aunque le tengamos desconfianza al gobierno de Marina del Pilar, aunque veamos también vínculos con el PAN y con sectores del empresariado, la ley está planteando exentar primero a los consumidores que son abajo de 15 metros cúbicos al mes. Y a partir del 16, del metro cúbico 16, es un aumento escalonado. ¿Qué quiere decir? Que va subiendo. De hecho, yo estuve haciendo los cálculos y del 15 metros cúbicos a 25 metros cúbicos, el aumento es muy menor, es de alrededor 2% y demás, porque ya se ha aplicado mensualmente la inflación a la tarifa. Entonces, si tú comparas, si tú ves la ley nada más y pones el antes y después, el dictamen, dices, ay, pues los incrementos son muchos, pero a octubre de 2022, como siempre ha aumentado la tarifa con base en la inflación, pues ya no es tanto el incremento. ¿A qué voy? A que los usuarios que consumen de 15 a 25 metros cúbicos, a lo mejor ven un aumento por cada metro cúbico de 2 pesos, de 2.50, algo así. No es tanto, ¿no? No es tanto. Ya conforme van consumiendo más, arriba de 30 metros cúbicos, pues ya el aumento sube a 8%, 12%, 15%, y ya por ahí de los más de 50 metros cúbicos, que ya sería un usuario doméstico que consume muchísima agua, que tiene una alberca, que tiene jardines, que tiene 8 cuartos, o sea, ya serían alrededor del 20%. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú lo ves, sí es un aumento progresista, por así decirlo, o sea, que afecta a quienes más consumen agua. ¿Qué es lo criticable ahí? Que no, me parece que las cifras que están presentando no concuerdan del todo o se contradicen con cifras de las propias comisiones estatales de servicios públicos, porque dicen que, para empezar, 15 metros cúbicos lo consume el 70% de la población, pero por otro lado dicen que acá en Mexicali el consumo promedio doméstico es de 17 metros cúbicos. Yo tengo datos que en 2017 nos las pasamos pidiendo solicitudes de información a CESPEM y a otros organismos operadores, y entonces por eso tengo muchos datos del consumo histórico y demás, y en efecto, por lo menos hasta esa fecha, el consumo, y de hecho desde como los años 2008, 2009, se ha oscilado en Mexicali el promedio entre 16 y 17 metros cúbicos, poquito arriba, poquito abajo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que acá por lo menos se va a aumentar el costo un poco, ¿no? Poquito. Pero no es tan relevante quizá en Mexicali. Lo relevante son a costa, porque acá ese 2%, ese porcentaje, digamos, se va a reflejar, no sé cómo decían, 2.5, 2 pesos con 50 centavos, algo así. Y más o menos si consumes 20 metros cúbicos, pagarías alrededor de 30 pesos más, así 40 pesos y demás. Pero en zona costa, ahí en Ensenada sobre todo, donde ya pagan recibos muy altos por el uso de un mal servicio, por cierto, en términos de cantidad, de calidad del agua, pues ahí sí se va a ver el incremento, ¿no? Evidentemente, también las cifras dicen que en Ensenada se consume menos que en Mexicali, pero aún así, pues puede afectar, ¿no? Puede afectar aquellas casas, digamos, que tengan quizás pues condiciones de hacinamiento donde viven, porque lo otro que mencionan es que
15 metros cúbicos da por una familia de 5 integrantes, pero hay familias que sabemos que tienen 10, 12, insisto, y sobre todo por las condiciones de viviendas precarias, no sé, y eso puede afectar. Los padres, los hijos con los padres, los hijos ya Sí. casados. Porque gran parte del uso doméstico de agua se va, por ejemplo, en el excusado. Es hasta un 40%, 30%, lo menciona incluso datos de CESPE. Entonces, no quedan claras esas cifras, pues, ¿no? Y a mí se me hace que sí están, quizás no cambiándolas del todo, pero sí maquillándolas con un discurso que digamos que no genere inconformidad, ¿no? Pero insisto, cualquier aumento en zona costa, incluso ya el puro aumento de la inflación, afecta porque, pues, tienen, insisto, ya muy altas tarifas. O sea, estoy hablando de que no me acuerdo, no tengo datos por aquí, pero en Mexicali, así, 20 metros cúbicos serían 180 pesos, algo así, no recuerdo. Ay, no quiero echar mentiras, pero bueno, en Ensenada, me acuerdo que hice los cálculos y en Ensenada pagan 3 veces más por la misma cantidad de agua que en Mexicali, por ejemplo. O sea, la tarifa es mucho más alta en Ensenada. Sí, totalmente, totalmente. Es 3 veces más alta en Ensenada que en Mexicali. Claro, eso en todos los organismos operadores del mundo se va a ver reflejado también en los costos que implica el llevar el agua hacia las ciudades, en este caso, ¿no? Y acá en Mexicali, pues sí, los costos son menores porque tenemos el río Colorado, porque la ciudad crece sobre el valle, entonces las parcelas que se incorporan al suelo urbano transfieren los derechos de riego al organismo operador y porque somos una ciudad plana. O sea, para bombear el agua no se requiere tanta energía eléctrica como zona costa, ¿no? Que por la topografía. Pero bueno. Además, acá nos sale también cara el agua desalinada del mar. Eso es lo otro, de los costos de la desalinizadora. O sea, ustedes en cada recibo de CESPE están pagando indirectamente o más bien directamente los costos de los compromisos que se hicieron con la desalinizadora y que Marina del Pilar anunció que la va a aumentar. Entonces, seguramente tienen que verse reflejados esos costos. Pero bueno, y que todo eso desata una discusión sobre la mala administración de los organismos operadores y todos los proyectos hídricos. Pero, digamos, así en términos del uso doméstico, sí hay una diferencia en que fueron escalonados para afectar, sí, a quienes más consumen. Y eso para mí tiene que ver con 2017, insisto, ¿por qué? Porque saben que es muy, muy impopular y que puede generarse movilizaciones y levantamientos si hubieran hecho un aumento parejo de la tarifa, tal cual lo hizo Kiko Vega. Iván, entonces, hasta aquí en este punto, en esta parte del consumo doméstico, ¿te parece que es una decisión justa en términos de que pague más quien más consume? Y que esto no lo contemplaba la ley de Kiko Vega. Entonces, en ese sentido, todos hemos pensado siempre eso, que quienes tienen albercas, quienes lavan sus carros a manguerazos, quienes tienen grandes jardines que riegan mansiones, que esos paguen más. Siempre hemos dicho eso. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que es una decisión más apegada a términos de justicia social. Sí, es una tarifa, incremento progresivo se le llama, ¿no? Incremento progresivo, correcto. Ahora, hay otro aspecto que mencionaste, los empresarios lanzándose ahora a decir, bueno, ¿dónde están los defensores del agua, los que se lanzaron contra Kiko Vega? Esto se ubicaría en la oposición a los gobiernos de la 4T, que ya ves que aparecieron como feministas, como ambientalistas y ahora como defensores de la economía popular. ¿Lo ubicarías en esos términos? Imagínense ahora el PAN de defensores del agua. Yo creo que ahí está el meollo precisamente de argumentar el porqué el análisis, porque en esta defensa del agua, que es legítima de muchos sectores, pues te puedes ahí, digamos, camuflajear, ¿no? Por así decirlo, o meterte en el mismo terreno que el PAN. Y eso es lo otro que quería mencionar, o sea, en las tarifas de uso no doméstico, que es de los comercios, las industrias, los servicios e incluso instituciones públicas, ahí el aumento fue parejo. Y ahí es donde me parece que puede haber afectaciones a los sectores populares en términos, insisto, de que si hay aumento de las tarifas del 30%, pongámoslo en 30%, para una purificadora de agua donde compras tu garrafón, pues te va a aumentar quizás el 30% también, o dependiendo de los demás costos. Pero
lo fundamental ahí es el agua, por un lado, y la energía eléctrica para operar los filtros y demás, ¿no? Entonces, pero también los restaurantitos, en abarrotes o en otras, en la Industria. llantera que te atiende, o sea, ahí se van a ver reflejados y ahí sí va a haber una afectación. Una demanda que creo yo que sería bastante también progresiva o progresista sería que en el sector no doméstico también hubiera existido planteado un incremento escalonado, un incremento progresivo para no afectar a esos pequeños negocios que están ahora levantándose a duras penas después de la recesión de la pandemia, ¿no? O sea, apenas está reactivando la economía o no llegamos a los niveles que estaban previo a la pandemia. Entonces, muchos de estos sectores de comercios pequeños se van a ver afectados e indirectamente el conjunto de la población que hace uso de esos bienes y servicios. Las tortillerías, por ejemplo, que también utilizan agua, pues van a quizá aumentar el precio de la tortilla. Entonces, ese me parece que es un tema fundamental. Pero el otro es que quienes más consumen agua son las industrias y los grandes cadenas comerciales u otras, pero principalmente las industrias. Y quienes están saliendo a oponerse son históricamente, bueno, son por un lado los propios representantes de las organizaciones patronales y empresariales, y por el otro, el panismo que siempre ha estado vinculado al empresariado. Entonces yo pienso, obviamente, que utilizan el discurso de afectación a la población y buscan capitalizar políticamente el descontento, pero su real interés es defender a los empresarios, que son los que están pagando, van a pagar más por el consumo de agua, por estos incrementos. Y me parece que ahí sí hay que cuidar el discurso, insisto, sobre las movilizaciones y demás, para no caer en defender a estos grupos que históricamente se han enriquecido con el con el lucro con el agua, pues acá en Mexicali. Y no es menor, nada más termino con esto, Luis, porque en las páginas en las que yo he revisado, las páginas con las que buscan atraer inversiones industriales a Mexicali, ahí dice clarito, agua, dice, aquí disponemos con un volumen y con una cantidad de agua mucho mayor que en otros parques y el volumen de agua que tenemos es barato y supera a la media de todos los parques industriales de la frontera. O sea, están diciendo que vengan a Mexicali porque aquí tenemos agua barata para las industrias. Están diciendo eso. E incluso dicen que el costo por metro cúbico es, me parece que 2.5 veces menor que en California, que es donde van muchos de los productos importados. Entonces, eso ha sido lo presumen ellos mismos, pues, ¿no? Que ha sido una de las ventajas comparativas para atraer industrias aquí a Mexicali, y entonces ahora esto les va a afectar, y nomás redondeo la idea, no va a afectar, no genera efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque la maquila no produce para México, o sea, la maquila produce para Estados Unidos. El 90% de todo lo que se produce en la industria va hacia Estados Unidos, según datos de INEGI. Entonces, pues en realidad, los costos van a aumentar, y si aumentan los precios de los productos, pues se van a reflejar en Estados Unidos y no aquí. Porque eso hacen uso de la mano de obra barata, de los servicios baratos, de la posibilidad de contaminar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde está la disyuntiva de esta reforma y donde creo que tenemos que tener claridad para oponernos a la parte lesiva, a la sociedad, al conjunto, sobre todo a las clases populares, pero no defender a los grandes consumidores de agua. Creo que rápidamente nada más menciono esto. Creo que la protesta actual de los empresarios del sector patronal es que ahí no nada más tienen el tema del incremento en el precio del agua, sino que también el Congreso del Estado les aplicó un sobreprecio de 1.25 adicional, 1.25 el porcentaje de 1.25 adicional sobre el impuesto sobre nómina. Y eso les está pegando casi en un 30-40% de lo que tiene que pagar por cada empleado que tiene nómina. Y eso, ese es en realidad la enorme inconformidad del sector patronal. O sea, no podemos desligar una cosa con otra, porque definitivamente en este caso, este sobreprecio sí impacta específicamente al sector industrial, y lo que sucedió fue que ni siquiera fue consensuado con ninguna cámara, con ningún organismo del sector patronal, y eso es lo que les provocó una enorme
inconformidad, una enorme sorpresa, porque ellos pensaban que ya estaban caminando de la mano de nueva cuenta con el gobierno del estado después del encontronazo que tuvieron con Jaime Bonilla. Entonces, creo yo que también eso vendría a darnos un poquito de más contexto sobre por qué es la protesta. No tanto, no lo manejan por este tema del impuesto, lo manejan a nivel cupular, a nivel de camaril, pero ante el público dicen, el problema es el agua. Nada más quería hacer ese comentario. Sí, totalmente, lo comenté al principio, pero sí olvidé añadirlo al análisis. No, o sea, nomás describiendo la reforma, pero sí, evidentemente, ese impuesto, incluso porque dijeron que se va a aplicar a las empresas que tienen más de 50 empleados. ¿Que cuáles son? Pues las maquilas u otras, pero las pequeñas empresas no tienen eso. Y subir el doble la tarifa por uso de escoltas, pues ¿a quiénes contratan escoltas? Aparte los políticos, sí, los empresarios, ¿no? Entonces, eso no, es, me parece... eso para el pueblo no hay ningún problema. No, para el pueblo sí hay un problema, porque si estás rentando al personal de seguridad pública, a los agentes ministeriales que se hacen cargo de la investigación de delitos en Baja California, claro que le estamos pegando directamente a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo es posible? Pero eso es porque eso siempre lo han utilizado, lo que pasa es que ahora les van a cobrar más por tener escoltas. Luego analizamos ese tema, pero sí es otro tema sí, importante y coincido con Luis, ¿no? Y sobre todo, sí, bueno, sí, en fin. nos desvían recursos humanos para la seguridad pública para proteger a privados. Sí. Pero Iván, sé que tienes tú un compromiso y nada más te quiero hacer por mi parte, una última pregunta. Va a resultar un poco complejo para las resistencias plantear bien su posición y que sea comprensible por la mayoría de la población. O sea, a mí me queda claro este aspecto progresivo del impuesto, pero también me queda claro que el incremento a los privados, a las empresas, te lo van a repercutir, quieras que no, en el precio final de sus servicios o productos y te va a provocar una inflación. Vas a terminar pagándolo. Entonces, ¿cuál es, en tu opinión, la posición que deben de tener las resistencias civiles? Como mencionaba ahorita, o sea, yo creo que la reforma tiene muchos aspectos bastante criticables, como por ejemplo el que no especifiquen, no sean transparentes respecto a el motivo de por qué la están haciendo y de el destino de los recursos que están empleando. Incluso siempre las leyes de ingresos van acompañadas de una ley de egresos, donde dices lo que va a entrar y lo que va a salir en qué. Entonces no están especificando eso. El hecho de que Marina al inicio de año o antes, cuando estaba discutiendo precisamente esta ley de ingresos de este año, dijo que no se iba a aplicar ningún otro incremento ni aumento de impuestos, y eso me parece bastante criticable y pone de manifiesto que en realidad lo que busca no es un tema de una política integral del agua, y ni siquiera el objetivo es reducir las tarifas con miras a que se reduzca el consumo, ¿no? El control del consumo, sino es meramente recaudatorio. Lo que quieren hacer es tener mucho más recursos para cerrar el año con mejor calificación de recaudación y crediticia. Lo he leído en la prensa, yo no tengo mucha información, pero con de miras a reestructurar la deuda, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tener en la mira. Y por eso me dice, o sea, son tan pragmáticos para llegar a ese punto de proponer la reforma que aplica solamente a los meses de noviembre y diciembre, que no dudo que hubieran quizás planteado un aumento generalizado de las tarifas, sino que sabían, insisto, por lo que ocurrió en 2017, que no pueden. Es más, yo creo que si el PAN estuviera ahora en el gobierno, ni siquiera se hubieran atrevido a plantear un aumento parejo, porque les puede estallar, ¿no? Entonces, es una forma, yo digo que es que el hecho de que el costo político de incrementar las tarifas sea muy alto también es un triunfo del movimiento social, porque no les es fácil. Y ahora sí, creo que sí hay que impulsar sobre todo demandas vinculadas a este sector, insisto, de más bajo consumo, del uso no doméstico, a los comercios pequeños que se van a ver afectados por los incrementos, y seguir defendiendo la participación ciudadana en todas las decisiones en materia de agua, porque esa es otra constante que no se involucra a la sociedad, que no se hace una participación ciudadana efectiva, siendo que tienen
incluso dentro de sus reglamentos, de sus pues figuras para la participación, pero que no son efectivas, no se participa, y es precisamente para seguir haciendo decisiones opacas y impopulares como esta, ¿no? Entonces me parece que eso, la inconformidad de 2017 a la fecha y ha sido no solamente las afectaciones por los aumentos de los precios y lo que va directamente a nuestros bolsillos, sino también la falta de transparencia, la falta de socialización de los temas y la falta de una participación ciudadana efectiva. Y por eso, como Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, también estamos impulsando pues que la ciudadanía participe en estas instancias, ¿no? Para estar vigilantes y saber qué es lo que están discutiendo, tener mucha más información de los números que han sido, esta administración ha sido muy opaca, porque yo he seguido con esta dinámica de solicitar a través de transparencia y te hacen argumentos para no darte la información. Entonces, se pidió un cambio, la ciudadanía pidió un cambio y no se está viendo del todo. Insisto, es distinto, yo quiero dejar muy claro eso, pero aún así ciertas formas sí perviven, pues, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo comentar al respecto. Ok, nada más para que no quede ninguna duda, dijiste noviembre y diciembre, se esperaron hasta para que sean los 2 últimos meses de este año para el que estaba vigente, pero yo creo que una vez que incrementen las tarifas, no las van a disminuir en enero o febrero del año que entra, es decir, sería así como... No, me refería a que lo pudieron haber hecho en enero y en enero seguiría, no, las tarifas van a seguir aumentando conforme a la inflación. Eso ha ocurrido así siempre. Simplemente que lo pudieron haber hecho a partir de enero con la nueva ley de ingresos, la ley de ingresos 2023. Ahí planteó los incrementos y justificar todo lo que están justificando ahora. ¿Pero por qué lo hicieron 2 meses antes? Porque querían cerrar el año con más recaudación para tener mejor calificación crediticia, ¿no? No para resolver el problema del agua y demás. Que el otro tema, y luego lo discutimos en un siguiente programa, es que yo pienso que también para atenuar la inconformidad, es que al siguiente día de que se aprobó la reforma, Marina del Pilar, la gobernadora, anunció 8 obras estratégicas para el sector agua, en el que se incluyen la desalinizadora binacional de Rosarito, la desalinizadora de San Quintín, el aumento de la Ensenada, en fin, otra serie de proyectos que valdría la pena analizar también para ver qué tanto continuidad hay, no solamente en qué proyectos, sino de qué forma, si se van a impulsar por las asociaciones público-privadas, a qué empresas se les va a dar los contratos, de qué manera se va a financiar. Todo eso creo que valdría la pena analizarlo, pero yo creo que fue como ya un bomberazo, pues, o sea, se está generando inconformidad, pues voy a anunciar que sí tengo un plan hídrico, que debió haber sido al revés, decir, miren, tenemos este plan hídrico de estas obras que requieren recursos, entonces por eso necesitamos aumentar las tarifas, porque hay un desperdicio, porque, o sea, presentar, socializar la información y después hacer la reforma y no hacerla bote pronto a 2 meses de que va a concluir el año para recaudar más, que, insisto, es meramente recaudatoria. Sí, así es. Pues Iván, nos están recetando lo mismo en cuanto a los métodos de gobernar, sin consulta alguna, sin información alguna, rájale. Ahí va, y bueno, pues resulta que se les revierte porque provocan una gran inconformidad, y a esta gran inconformidad ahora aparecen los nuevos defensores del agua y los nuevos defensores entre comillas, de la economía popular, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Iván. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Vamos programándonos más adelante que tengas tiempo para hablar de este plan hídrico y de las obras que se está proponiendo realizar este gobierno de Marina del Pilar. Entonces, te agradecemos, te liberamos ya del compromiso aquí con Cuatro Vientos para que, gracias, Iván. para que vayas a tu reunión, y nos quedamos aquí bien representados ustedes como Resistencias, con la maestra Araceli Piña, a quien vamos a bombardear a preguntas ahorita con todo este avispero que se nos dejó suelto, ¿no? Bueno, pues un gusto como siempre, Olga, Luis, y pues sí, Araceli también tiene mucho que decir, también lo de Conagua, lo protesta y otros temas. Nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo, gracias, Iván. Muchas gracias. Alma, pues bienvenida, nos dejan aquí la vibra chillando con muchísimos temas, porque habíamos tenido también una ausencia desde hace ratito desde las resistencias del programa, y qué bueno que lo retomamos justo en momentos que son críticos, ¿no, Alma? Sabemos
independientemente de este tema del agua, hay pendiente de conocer los resultados, por ejemplo, de la reunión nacional en Coahuila, el tema también de la Conagua, la destitución tan fea, tan burda que se dio allí en un cargo de dirección de la doctora Burns, que era pues una aliada de los ciudadanos en el tema de la renovación de las concesiones y este tipo de cosas, y se queda pues la Conagua de nueva cuenta intocada en cuanto a todo este personal que tiene ahí, que está al servicio nada más de las grandes empresas, lo sabemos desde hace mucho tiempo, y cómo finalmente trata el presidente López Obrador de conservar a esta muy valiosa académica y funcionaria que estuvo al frente de una institución como la Conagua, que pues requiere ser saneada, lo mismo que la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General de la República, porque son instituciones de las que va a depender finalmente también el futuro del derecho humano al agua en México. Alma. Sí, bienvenida, maestra. Tu micrófono, por favor. Bienvenida. Y empieza por donde quieras. Hay mucho, quizá un informe rápido de lo que sucedió porque tiene que ver con esto también, con la salida de Elena Burns. Cronológicamente, ¿sí se escucha, verdad? Sí, adelante, por favor. Bueno, gracias nuevamente por el espacio. Extrañábamos y sí, coincidió que nos tuvimos que ir al Congreso Nacional allá en Torreón, luego que ustedes también traían un compromiso y se nos fue un mes sin programa. Pero qué bueno que hoy estamos aquí porque el próximo domingo viene, o toda esta semana han sido muchas acciones a nivel nacional y local para compartir. ¿Qué pasó en Torreón? Fuimos 6 personas, ¿no? Fuimos más por Contraloría Ciudadana del Agua. Es Contraloría Ciudadana del Agua, no Contraloría Social, porque por ahí anda otra Contraloría Social, creo que unos compañeros de Ensenada, ¿sí lo recuerdan? No lleva el nombre social, es Contraloría Ciudadana del Agua. CCABC, Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, CCABC. Por Contraloría asistieron al Congreso el compañero Iván Martínez y el doctor Alfonso Cortés Lara, ellos así expresamente como Contraloría. Como Resistencias Unidas asistimos el trío dinámico, ya saben, ¿no? Maribel Guillén, Norma Herrera y quien les habla. Participamos allá esos casi 3 días, fue viernes, sábado y la mañana del domingo para el 16, ya para cerrar, para la toma de acuerdos. Fue insuficiente el tiempo. Lo que se acordó ahí, el gran acuerdo para toda la República fue una movilización nacional, a la Ciudad de México para exigir eso, para exigir al Ejecutivo la resolución ya sobre la Ley General de Aguas. Está durmiendo, ya la Suprema Corte de año emitió un mandato al Congreso para que ya tienen el documento. Aquí está. Para que saque de la congeladora esta iniciativa de ley. Esta es una nueva edición, ya la última que salió en este año, que se le entregó de nuevo allí al legislativo. Que no está. Teníamos una versión. Que esta propuesta fue elaborada en consenso por una cantidad enorme de organizaciones. Todo el país. De académicos, especialistas. Es decir, es una iniciativa de la sociedad, Araceli, podemos decirlo así. Así es, de la sociedad o iniciativa ciudadana, como lo quieran mencionar, pero surgió del consenso. Nadie llevó la batuta. Sí, allá el Movimiento de Agua para Todos estuvo coordinando. Y en ese movimiento encabezado por Elena Burns.
Entonces, eso fue lo que pasó a grandes rasgos. Está construyéndose, creo, el resolutivo de este Congreso. Lo estamos esperando, pero esos son. Participamos en diferentes mesas. El compañero Rodrigo de Contraloría también estuvo en una mesa que se llamó de comunicación, Norma Maribel en la del legislativo, Iván y el doctor Cortés también estuvieron en otros. Ahí están. Puede ser de otras iniciativas. Ok, esa es la cronología. Muy bien, entonces hubo participación en todas las mesas. Fueron compañeros de otros colectivos sorpresivos. Qué bueno, porque eso va sumando de los colectivos también de resistencia. Bueno, dicen que ya no son resistencia, pero sí son colectivos en defensa del agua. Entonces, lo importante es que hubo presencia. Hoy vemos más claro la dimensión de esta lucha. 29 estados de la República, 29 estados de la República, nos dimos cita allá en Torreón y nos daremos cita seguramente los 30 en virtud de los últimos acontecimientos en el mes de febrero para ir a exigirles a los legisladores que ya es hora, es tiempo. Y bueno, eso en cuanto al Congreso, fue muy rico en cuanto a la participación de gente, ver a una mujer indígena que llega a representar a su pueblo en defensa de su río, sola, y que definitivamente había que subirla. Se está cortando, cuando te alejas o algo se deja de escuchar, no sé qué pasa. ¿Qué será? ¿Sí, en la misma posición? Es la conectividad de La Alma. conectividad. Fíjate Oye, ¿qué día van a hacer la movilización, Alma? En México va a ser, es muy posible que sea hasta marzo. Sí se está oyendo mal, fíjate cómo. No, Se interrumpe. de repente se interrumpe. Sí. Ayer tuvimos una reunión de Contraloría y nos estuvo sacando a todos así escalonado. Primero me sacaba a mí, luego a Maribel, luego a Iván y luego, perdón, no sé si sea mi internet. Bueno, en ese tema, hacia grandes rasgos, esperamos tener pronto esa información, que faltan unos meses y hay que ver qué más sucede en el caso de Elena Burns. Entonces, pero Agua para Todos no puede parar. Este movimiento no puede parar, aunque metan a la cárcel a Pedro Moctezuma o algo al contrario, ¿no? Eso tendría que hacer que la gente salga más convencida, más decidida que nunca. Entonces, es eso. Dime. Pedro Moctezuma es el líder a nivel nacional de esta coordinadora Agua para Todos, que es un movimiento que es el que está impulsando en el país la aprobación de la Ley General de Aguas y que es el movimiento que ha tenido como aliada fundamental dentro de Conagua, pues a la doctora Elena Burns, que por cierto, Alma, qué manera tan burda, autoritaria, déspota, de eliminarla de su cargo de subdirectora de Conagua. Estaba leyendo yo la información de que ella se enteró, ¿verdad?, de que ya tenían instrucciones, había dado instrucciones el titular de Conagua, de que no se le permitiera entrar ni a ella ni a nadie de su equipo que se conoce como Hidra, y que son precisamente las personas que dentro de la 4T en Conagua estuvieron apoyando más directamente a movimientos como el de ustedes, de Mexicali Resiste, a los defensores del agua en el país.
Entonces, ¿qué crees que vaya a suceder? El presidente de la República el día de ayer no dio ninguna indicación para dar marcha atrás a esta decisión y hacer que regresara ella a su cargo en Conagua. Dijo, bueno, pues recordó que en el gabinete de Benito Juárez también había problemas, diferencias entre sus funcionarios, y le da como salida el que se integre directamente a la presidencia de la República, trabajando directamente con él en tareas relacionadas con las que venía efectuando, que es resolver los problemas de agua para la población en el país. ¿Qué piensas tú de esto, Araceli? Bueno, el viernes que sucedió todo eso, el viernes 28, empezamos a contactar con México, qué es lo que pasaba, qué se requería. Y este fin de semana, fuerza, hicimos el contacto, ¿no? Yo estoy participando en Contraloría Ciudadana y también soy integrante de Contraloría Ciudadana, igual que de Resistencias Unidas. No teníamos información, entonces, como Contraloría, y nos lanzamos como contactar al doctor Pedro Moctezuma Barragán. Tenemos la línea directa con él, igual a Elena Bulls, pero Elena nos pidió con Pedro. Pedro se quedó frente al movimiento, ya que Elena pasó a ser parte de la institución en Conagua. Sí, ella ha sido siempre la que ha encabezado esto, pero Pedro desde el 2020 está. Elena, recuerden que estuvo cuando nació el movimiento en 2017, no, pero aquí en Baja California vino Elena. Tuvimos talleres de las resistencias con ella, unos diálogos, conferencias abiertas, un día y medio, 2 días a lo sumo que estuvo con nosotros, pero vino a fortalecer esta lucha que había nacido aquí en Mexicali, en Baja California. Bueno, esto que sucedió, menciono eso porque hay gente que pareciera de lleno en la lucha e ignora, pero ignora que hemos tenido esas presencias muy valiosas en la lucha y que era necesario apoyarla y asimismo defender la causa, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, lo que pasó ese día que se cometió esta agresión contra Elena, ¿sí? Es una agresión, la manera en que la detuvieron fue agresiva, fue grotesca, como dices tú, pero violenta. Fue muy violenta empuñar armas para que no pasaras a tu lugar de trabajo. Sí, además con armas largas impidieron la entrada. Eso es violento y es una agresión. Ese reclamo queda ahí por más que se pinte lo que quiera. El lunes que le preguntaron, que Hans Salazar fue el que le preguntó, oiga, presidente, está este comunicado, le dio lectura al comunicado y nos mencionó, oiga, si ella fue decisiva en la lucha contra ¿cierto? Y que sí había un acuerdo porque hay ciertas fricciones con Elena, pues sí, puede ser que las haya, pero el que Germán Martínez de Conagua diga que se hace esta destitución a fin de avanzar en el rezago en materia de concesiones. ¡Pum! ¡Bomba! Eso es una bomba. Elena Bulls tiene para transnacionales, para empresas que dejan gran huella hídrica en las localidades donde se instalan. O sea, está defendiendo
está defendiendo el extractivismo, está defendiendo o dando privilegios a los grandes empresas transnacionales. Entonces, eso es muy cuestionable y se lo dijimos en la manta que sí circula porque ya está en agua para todos en las publicaciones, donde le decimos, señor presidente, exigimos la restitución de Elena Bull, pero denunciamos corrupción en Conagua. ¿Qué pasa con Germán Martínez? Y como Resistencias Unidas de Baja California. En la mañana, antes de salir a protestar en Conagua, nosotros nos comunicamos. Personalmente, por mensaje, le pregunté a Elena Burns qué cambia ahora que te vas adelante, seguimos. Igual me dijo Pedro Moctezuma, nada ha cambiado, así, nada ha cambiado. Ya después que iba a hablar en la tarde el presidente, y ayer dice que se va Elena a presidencia. Es cierto que hay fuerzas, además de las que todos vemos y sabemos, hay fuerzas ocultas. Hay que entenderlo. Exigimos, sí, la restitución de Elena, pero vaya, que se vaya como directora, ya no como subdirectora, ¿no? O si echas a andar la imaginación, puedes decir, no hemos oído nada de la maestra Albores, no hemos oído un pronunciamiento de parte de ella. Entonces, ¿está o no está María Luisa? ¿Sí? Va a ir. ¿Hay cambios en el gabinete? ¿Está habiendo cambios? Entonces, probablemente yo quiero ser muy optimista y pensar, bueno, si se va Albores, que se quede Elena, ¿no? En Semarnat, en el organigrama está arriba de Conagua. Entonces, eso me encantaría, pero esos son mis sueños, ¿no? Entonces, viene todo esto a entrar en el cuadro local, o el nacional más bien, y encontramos que no hay congruencias entre las decisiones que se toman a nivel Estado con las de la Federación. Hay una política, ya yéndonos al tema de casi de tarifas, hay una política de austeridad, hay un planteamiento de no más aumentos, no aumentos a impuestos, ni tarifas, ni nada, y nos sale la señora Marina del Pilar, la gobernadora, con esta sorpresa, ¿sí? Con esta gran sorpresa, además de que el jueves 20, también, publican lo de la desalinizadora en Rosarito, con ese acuerdo tan raro, un acuerdo muy raro porque dice que va a solicitar, o que ya están en tratos para que Estados Unidos sea quien cubra los gastos de construcción y pagar con agua del río Colorado. Mucho énfasis en eso porque ya nos quitaron 99 millones de metros cúbicos. Entrando el año nos van a quitar otros 128 millones de metros cúbicos. Y ella piensa pagar con otros 200 millones de metros cúbicos de agua buena para generar agua desalada que en calidad es ínfima para el consumo humano, para la agricultura, para lo que quieras, aunque ahora anden... Pero además está en entredicho, por decirlo así, me parece que está más claro aún que no tiene facultades para tomar decisiones en la materia. Está incurriendo exactamente en lo mismo que hizo Bonilla respecto a la construcción de la fotovoltaica, que no se construyó nada, pero dejó endeudado al Estado con la empresa que iba a construirla, por el contrato que hizo. Y ahora es Marina del Pilar quien está excediéndose en las facultades que tiene como gobernante del Estado para hacer convenios de carácter binacional y comprometer el recurso hídrico que le corresponde a Baja California. Entonces creo que
va a tener conflicto también por ahí, ¿no? No sé si ustedes lo han visto así o estoy equivocada, si han visto esto en el aspecto jurídico. Obviamente ya nuestros asesores jurídicos dicen que Moreno Mejía está rebasando las facultades que tiene como autoridad. Eso compete 100% a gobierno federal, ¿sí? Y sí, a la Comisión Internacional de Límites y Agua, que entre paréntesis, que nos puede ser muy corto, siguen siendo los mismos personajes que se están dando vueltas. Sí, hablábamos de un Julio Navarro, de Bernal y de Samaniego que suben y que bajan y que no tienen una visión progresista ni siquiera una claridad política sobre las consecuencias de sus decisiones, ni siquiera a nivel local, mucho menos se van a imaginar qué va a pasar metiéndose en una esfera que no les corresponde. Poco también podemos, tenemos conocimiento, pero sí nos acercamos a quien nos diga, ya, si nuestros abogados ya nos dijeron, eso es competencia federal. No debe estar haciendo eso ni Moreno Mejía, ni la gobernadora, ni el titular de la CEPRO, a nadie. Hay muchos temas que poner en la mesa en cuanto al gobierno del estado, pero está tocando del agua, que es nuestro eje, el rector. Para todo lo que quieras hacer necesitas agua. Eso es entonces una responsabilidad prioritaria para el gobierno y para la ciudadanía, estar atentos, informarnos. Y ya diciendo esto, me voy por el tiempo, ¿no? Me voy a la parte que acaba de tocar Iván. Esto que pasó con las tarifas, esto que pasa con el impuesto, nos llama mucho la atención porque, bien decían, todos aquellos señalaban que nos, quiero decir, satanizaron incluso, porque hace unos días en un noticiero dijeron, había muchos demonios en contra de Constellation. Entonces, ay, qué tremendo eso. Yo estuve ahí ese día que Kiko Vega puso esa primera piedra y fuimos casi expulsados, nos prohibieron el ingreso y al final pudimos colarnos, algunos compañeros y yo, y este señor Castañeda pomposo que está muy sentado ahí. Muy pomposo. Se burló de nosotros. Está esa piedra ahí, ya creo que ya se desbarató y no ha habido nada y no va a haber porque Marina tiene que consensar, tiene que consultar al pueblo, se le olvida, lo dijo Iván hace rato también, ¿dónde está la participación ciudadana? Hay herramientas democráticas, legales para acercarse al pueblo, para ganárselo. Sí queremos progreso, pero no queremos el ecocidio que se va a cometer ahí en Rosarito para quedar bien con Estados Unidos, porque el agua que van a generar, una parte va a ser también para pasarle a Estados Unidos, aunque además se dejen la que nos corresponde del río Colorado. Eso no es aceptable. No creo que nadie vaya a aprobar eso, ni los empresarios si tienen de verdad una visión social y les interesa el progreso, porque si empiezan a destruir este lugar que es donde generan riqueza, se van a destruir a ellos mismos, destruyen la vida. Bueno, eso en cuanto a la desaladora. Tuvo Philly audiencia en Tijuana, otra nueva carpeta de investigación, no lo dejan en paz. Fuimos a acompañarlo y ahí nos enteramos de la nota periodística, nos fuimos a Rosarito, hicimos unas declaraciones como resistencias y sigue esto. Bueno, ¿qué pasó con este asunto de las tarifas? Perdón, interrúmpanme, por favor, Luis, ¿verdad? Interrúmpanme si algo no lo digo completo, claro. No, estamos escuchándote con mucha atención, está bien,
Y creo que además ha estado muy redonda la exposición del tema, de los dos que teníamos que ver el día de hoy. Y, y concluir con lo que estás viendo de lo de las tarifas. Claro que hay muchísimas cosas que plantear. Yo nada más quisiera señalar que a nivel federal, en este último tramo, la segunda parte del gobierno de López Obrador, salen ya a flote dos concepciones diferentes que existen prácticamente a nivel de todas las instituciones. Es decir, López Obrador llega al gobierno con una muy amplia alianza política, ¿verdad? Con gente que venía desde la izquierda, desde los luchadores sociales, hasta personas que venían del empresariado y con posiciones incluso de derecha, como Germán Martínez, que primero formó parte, no el Germán Martínez de Conagua, el otro, el panista, que primero formó parte como director del Seguro Social, y cuando no se le dio el acceso para el manejo directo de los recursos, como director del instituto, y el manejo de lo que significa todas las pensiones, o sea, el Seguro Social es una fuente muy importante económicamente también, no solo en cuanto a la salud pública, y ya cuando vio que no iba a tener ese acceso, renuncia y se regresa al Senado, y ahorita está ya abiertamente en la oposición a López Obrador. Bueno, cuadros de políticos de este tipo, de corte neoliberal, pues entraron al gobierno, Alma, Araceli, y entraron al gobierno, y conforme el gobierno de López Obrador va profundizando en su política social y en su visión post-neoliberal, va confrontando a estos grupos, ¿no? Entonces, por eso también a mí me queda la duda de qué vaya a pasar ahora con el caso de la doctora Elena Burns. Yo espero, como tú, que pase a formar parte de Semarnat, y si no, no sé cómo podría López Obrador tenerla en la presidencia, actuando en una visión totalmente contraria al Germán Martínez de Conagua. Entonces, lo cierto es que conforme avanza el proyecto de la Cuarta Transformación, salen a relucir las diferencias que hay dentro del propio gobierno, y lo único que alienta es, bueno, hasta en el ejército lo estamos viendo. Ahorita con el caso de Ayotzinapa y del informe de la Comisión de la Verdad que presentó Alejandro Encinas, pues hay un sector del ejército que está defendiendo institucionalmente como abogados a los 4 militares que ya fueron señalados y hechos presos, y están presos en cárcel militar, y que los están defendiendo al ejército, y que estos abogados no amenazan, ya de hecho ya presentaron una denuncia contra Alejandro Encinas. Esto va a provocar también, como en el caso del agua, la reacción de la sociedad organizada en defensa de Elena Burns. También va a provocar, por supuesto, una respuesta que yo pienso que no tarda en expresarse también en las calles, a favor, en defensa de Alejandro Encinas. Esta es la realidad que tenemos, Araceli. Estamos transitando, como lo dice Andrés Manuel con otras palabras, el pasado no termina de morir y el futuro no acaba de nacer. Entonces estamos en una época de transición muy, muy difícil, donde los grupos de ultraderecha, los golpistas, los reaccionarios, pues se encuentran en un terreno propicio para provocar confusión, como va a suceder, o está sucediendo ya ahorita en Mexicali, y sucederá en Baja California, donde los lobos se pongan piel de oveja, ¿verdad? Y salgan a representar, según ellos, las mejores causas. Eso es lo que concluyo, Araceli, de lo que has estado planteando también. Déjame hacerte el recuento hasta hoy que puedo yo observar.
en este movimiento que nace, que surge para el reclamo al gobierno por estas tarifas, por estos impuestos. Y es que ese jueves 25 de noviembre que fuimos a Tijuana, a la audiencia de Philly, después a la desaladora, a la piedra de la desaladora, y nos quedamos porque había por ahí una convocatoria, ¿sí? Salió una convocatoria en la que, pues por alusión dijimos, empezamos a discernir ahí, discutimos, ¿vamos o no vamos, no? Porque estábamos en la foto. Por ahí hay una convocatoria con una foto del 2017. Todos íbamos en defensa del agua, todos. El Valle, Mexicali, y después en esa foto fue a convocatoria de Tijuana, en un salón ahí en Tijuana, y ahí estaba yo, y aparecía Rigoberto, Maribel Guillén, algunas compañeras de Ensenada, de Tecate, todos. El movimiento, como dijo Proceso, ¿no? De la rebelión de Cachanilla. Y pues, ¿de qué será? Porque también estaban ya diciendo como que no están haciendo nada. No, en la calle no, pero sí hemos estado trabajando. Fuimos con la intención primera de informar qué es lo que habíamos hecho desde las demandas que hemos puesto, denuncias penales, denuncias de juicio político y el seguimiento aún con Marina, que le hemos presentado cuestionamientos ejerciendo el derecho de petición, como lo establece el artículo 8º constitucional, y los demás que proceden. No ha habido respuesta. Otra vez entre paréntesis, entregamos hace 15 días una demanda de amparo pidiéndole, no nos contestaste, no nos convocaste. La pregunta era, ¿qué puesto ocupa el señor Carlos Torres en el Ejecutivo y cuál es la remuneración que percibe? No había respuesta, pues ya nos fuimos por la vía legal, porque es el coordinador de proyectos estratégicos, ¿no? En el Ejecutivo. Esto es lo que tenemos conocimiento, pero lo hace de manera altruista o cómo, ¿no? Bueno, esa pregunta está ahí para la gobernadora, para él, que no les preocupa, no les interesa responder. Después, regresando al tema, se dio esa reunión y hubo una conferencia de prensa al día siguiente, el viernes, en la que participó un compañero de Tecate, que sí es de Resistencias, y otros de Rosarito, y uno dijo que era de Ensenada, pero es de Rosarito, y a otro de Mexicali. Bueno, no se puede ocultar el sol con un dedo. Jorge Benítez de Mexicali, Arnoldo Astorga y su esposa Julieta de Rosarito, y Carlos Tilano de Tijuana. Ahí estuvieron y dijeron que representaban a todo el estado. Y sí, en una demanda muy legítima por los aumentos al costo, a la tarifa del agua, por los nuevos impuestos. Sí, hay que hacer el reclamo, hay que estar en la calle para que sepa el gobierno del estado que no va a hacer lo que le da la gana, porque está siendo incongruente con una política del proyecto de nación por el cual llegó. Insisto, Marina no ganó una elección, la ganó la 4T, punto. Y por el arrastre del presidente. Pero detrás de esto hay que ver qué está. Primero informarnos, lo que acaba de decirnos Iván, es necesario, es importante que la gente, los que estamos participando y los que quieren participar, al menos escuchen, lean el artículo completo de Iván Martínez en el análisis de esta situación en el portal de Radar BC. Ahí está. De pe a pa lo que acaba de decir, pero ampliado. Entonces, hay que informarnos. ¿En qué portal está? Radar BC. Radar BC. Y con eso tener también el argumento, porque no nada más salir a la calle porque que nos aumentaron.
hay que ver qué nos aumentaron, cómo lo aumentaron y a quiénes va a afectar. Entonces, adelante, hay que hacer uso de nuestro derecho de unión y manifestación, artículos 7º y 9º principalmente, 6º, 7º y 9º. Bueno, subrayar que hoy los que nos denostaron, los que trabajaron por acabar con esta lucha, hoy salen a decir, ¡hey, salgan a defender esto! Eso prende luces ahí de amarillas. Prende, sin decir, sin negar que puede haber afectaciones, sin negar nada, pero tampoco de lanzarte sin hacer una revisión, informarnos y discutirlo. Hemos estado con muchas reuniones en estos días platicando y sigue habiendo reuniones para los convocantes de esta manifestación del domingo. Quien quiera ir tiene todo el derecho, hay que ir. Lo está convocando gente que ni siquiera ha puesto su nombre, pues eso también es preocupante, ¿sí? Si estás convencida de que es una causa legítima, te paras y das la cara y das tu nombre, ¿sí? Entonces eso es un punto que señalo y que les pido muy fraternal, sinceramente, que lo revisemos. Nunca podría defender a Marina del Pilar, menos porque parece que ella no es la que gobierna. No es la que gobierna Marina del Pilar. Tiene un petit comité familiar, pareciera, por un lado, y por el otro, el comité PRIAN, incluido ahí en gobierno. Entonces, hay que estar muy cuidadosos por todos lados porque estamos en una coyuntura política exacerbada a nivel nacional. Viene lo de la reforma electoral. La gente que está ahorita pidiendo salgan a defender el agua va a tener cautivo un público y a quienes se les anexen para este otro asunto de la defensa del INE. Me causó mucha escozor en el chat de este movimiento. Alguien pone, miren también lo que ya anda en el ambiente. Mexicali se une a la defensa del INE. ¿Por qué lo pone en ese chat? Cuando prometieron solamente la defensa del agua. Y se van dando esos sí, porque se están sumando con una bandera política. En realidad, la marcha, como bien lo dijo el presidente, pues se está convocando a todos los opositores, es contra el gobierno de López Obrador. Ni es en defensa del INE, ni es en defensa del agua, ni es contra los feminicidios, ni es por los derechos humanos, es por los intereses particulares de quienes fueron derrotados en 2018 y que aplicaban una política aún peor de la que estamos viendo ahorita en Baja California, pero muy lejos de la buena política que se ha aplicado a nivel federal. O sea, la cuestión aquí en Baja California es que la cuarta transformación no ha llegado. No llegó con Bonilla ni llegó con Marina del Pilar. Son grupos políticos diferentes que desplazaron a otros, pero con la misma visión, una visión muy parecida de prianismo. Entonces, bueno, pues aquí se puede criticar todo lo que se tenga que criticar a Marina del Pilar y así lo hemos hecho, pero de lo que se trata ni siquiera van contra Marina, van contra López Obrador. Exacto. Eso es lo que les preocupa. Les preocupa la continuidad de la cuarta transformación en el gobierno federal. Eso es lo que les interesa, les preocupa. Quieren quitar la mayoría de legisladores a Morena para poder sacar adelante su política que siempre aplicaron en el inicio de las grandes transnacionales, de las empresas devoradoras de agua, de la privatización de todo lo que pudieron privatizar. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que estar, tener mucha claridad
y que quienes salgan a marchar con todo el derecho que tienen, porque vivimos en un país democrático, con una presidencia democrática, bueno, pues que salgan y se manifiesten, pero que no lo hagan con una piel de oveja encima, ¿no? Digan cuáles son sus intereses reales. O manipulado con el manipulamiento de esos otros. Hay gente que va convencida de que así debe de ser, que hay que defender el agua, nuestros derechos, porque así le pintaron las cosas. Y bueno, hay que decirles, revisa bien quién está detrás o qué es lo que hace, ¿no? Qué movimientos más hay. Porque, pues para empezar, que nos etiquete el PAN, nos etiquete el PRI, hay resistencias salgan, perdón, explíquenmelo, ¿no? Pero bueno, hay un saludo a los legisladores también para que se pongan las pilas y recuerden que su trabajo no es palomear todo lo que les llegue desde el gobierno del estado. Convoquen a la ciudadanía, abran la puerta del Congreso porque sigue cerrado o muy condicionado el ingreso del pueblo. Es la casa del pueblo. Ahí no pueden estarnos sacando ni callando. Es una petición ciudadana porque ahora quieren hasta a quien Maggie Quiroz me comentaba, les pidieron a carta de no antecedentes penales para poder ingresar a una sesión del pleno en el Congreso. Entonces esas cosas hablan, denostan, ¿no? Esta legislatura que ya desde la anterior, las anteriores 21, 22 dejaron clara huella, ¿no? De lo que estaban defendiendo, pero que esta 23 y 24 sigan en ese tenor es imperdonable. Vergonzoso. Quisiera hacer un comentario, el último que yo podría hacer, es que desafortunadamente, mientras continúe la estructura que opera actualmente, la alta, mediana y baja burocracia que opera actualmente en la Comisión Nacional del Agua, va a ser muy difícil que se pueda establecer a plenitud lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió ya hace 2 o 3 años a los gobiernos de Baja California y al gobierno federal, que es precisamente asegurar el derecho humano al agua de los bajacalifornianos en particular y del resto del país en lo general. Porque la estructura de Conagua, al menos la que tenemos en Baja California, y eso está totalmente comprobado, ha operado siempre a favor de los grandes intereses de las compañías, por ejemplo, la cervecera Constellation Brands, la compañía de Tecate, que también responde a intereses transnacionales de la Heineken, y ahí, pues yo creo que nos agarró todos los californianos atendiendo el tema de Constellation Brands, y pues se sirvieron con la cuchara grande, ampliaron también sus consumos de agua, se les otorgó sin ningún permiso esa ampliación, y estamos viendo cómo se opera en coordinación con la Conagua, en los casos, por ejemplo, de todas las grandes plantas desalinizadoras que se están proyectando, y que incluye, no se nos olvide, el megaproyecto portuario en Punta Colonet, que también va a tener una desalinizadora para poder darle servicio, darle agua a la gente que trabaje primero ahí y después en las grandes instalaciones urbanas que se deben de desarrollar para apoyar ese megapuerto, que hay que recordar es un proyecto de Felipe Calderón y de Ernesto Rufo Apel. O sea, el tema de la desalinizadora sigue siendo un proyecto de Jaime Bonilla Valdés, que no se nos olvide, no hay que señalarlo, siempre hay que decirlo. ¿Y quién es actualmente el delegado de la Conagua, mi estimada Araceli? Tú lo conoces, tú sabes quién es. Es un personaje que anteriormente estuvo trabajando en la Secretaría Estatal del Agua, que no dio el ancho, que era un personaje bastante ineficiente, por decirlo menos, en su cargo, pero que es un pelele, que es alguien que puede manipular perfectamente bien la clase gobernante prianista o panista priista que opera acá en Baja California bajo las siglas del partido Morena. Eso hay que decirlo y hay que señalarlo siempre. Y entonces lo que está sucediendo es que, por un lado tenemos a la CONAGUA,
Y por otro lado tenemos un Congreso de la Unión que está supeditado también a los intereses de los grandes cabilderos, de las grandes compañías transnacionales, que son los que dominan, son los dueños del agua en el país. No hay empresa o consorcio transnacional y multinacional importante que no tenga intereses directos, desde la industria minera hasta la industria alimenticia y refresquera y de todo tipo de las bebidas en general. Estamos hablando de alimentos en lo general también, que son los grandes acaparadores del agua en México. Entonces, mientras estén cabildeando, yo nada más quiero mencionar la palabra cabildeo, no quiero mencionar que la posibilidad de que pudieran incluso estar recibiendo alguna dádiva para votar o para contener las iniciativas de reforma a la Ley General del Agua en México, pues esto también va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que incluso muchos de ellos pudieron haber estado recibiendo recursos precisamente de esas grandes compañías transnacionales, multinacionales, para que llegaran al Congreso. Entonces, híjole, yo no quisiera parecer pesimista con lo que estoy comentando, pero la tarea, como bien lo dice Olga Alicia, es una tarea que apenas inicia. Y en la medida que los mexicanos tengamos conciencia de los grandes intereses que se mueven detrás del tema del agua, va a ser muy difícil, va a ser realmente muy difícil. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema del agua. ¿Sí? Claro, hay una recomendación muy importante que hizo, en el caso específico de Constellation Brands, muy bueno su posicionamiento, que lo llevó más allá de Constellation Brands. Sin embargo, pues pesa poco y no abona en este momento que también se mantenga callada sobre el tema del agua, de lo que está ocurriendo precisamente ahí en la CONAGUA. Que por cierto también no aceptó las recomendaciones que hizo la titular de la Ombudsman de los Derechos Humanos cuando se hizo la crítica y la recomendación al gobierno del Estado, al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión sobre el tema del agua en Baja California y el resto del país. No la aceptó, así de plano. Entonces, híjole, es una tarea de educación y de compromiso, Almaceli, de lucha. Almaceli, muy difícil, pero bueno, lo bueno es que hay gente y organizaciones como las de ustedes que están metidas, están totalmente de lleno en esta lucha. Y bueno, los pocos medios independientes de comunicación que estamos aquí de alguna forma sobreviviendo, pues tenemos que sumarnos. Y ahí estamos, en Cuatro Vientos. De que sí, gracias por eso que acabas de decir, Javier, porque es en lo que viene cerrándose todo esto. ¿Quiénes están? Lo que también decía ahorita, o sea, ¿quiénes convocan? ¿Quiénes están? ¿Quién era Blanca Jiménez? Una neoliberal también. Estuvo ella como directora de Conagua cuando salió la recomendación, la 01-2020. La rechazó, igual que lo hizo Bonilla, o Bonilla dijo sí, pero no hago nada. Pues, entonces, esas acciones, esas respuestas y esa irresponsabilidad, o por qué no, también la corrupción, siguen protegiendo sí, a empresas, siguen privilegiando a partidos, amigos. Es lo que está pasando ahorita, lamentablemente, que aunque el presidente lo plantea de otra manera, hay algo raro ahí con Germán Martínez Santoyo. Es algo muy raro. Si tenía problemas con Elena Bunz, ¿por qué tiene que ser Elena Bunz la que salga? Es cuestionable. Claro que sí. Por eso la exigencia directa al presidente. Yo soy 4T, sí sé que todos los vicios que teníamos en el gobierno, en las instituciones, no desaparecen por arte de magia, con un chasquido de dedos. Cuando el presidente llegó al gobierno, ayer lo platicábamos en una comida con compañeros de Mexicali Consciente, presentamos ahí los reclamos y algunos con más fuerza al gobierno federal, al gobierno estatal, y sí hay siempre alguna voz que dice, y bueno, cuando el presidente llegó, ya estaban muchos de esos personajes hablando más arriba del INE, de la Suprema Corte de Justicia, de todas las instancias
como esta Conagua. El equipo completo de Elena Bulls expulsado de Conagua. Eso es una bomba para todos nosotros. No estamos defendiendo únicamente a Elena Bulls, sino el impacto que políticamente vamos a recibir en todas esas políticas del agua que están manejando en los diferentes gobiernos estatales, y cómo también el federal tiene que de repente hacer a un lado algo tan valioso para todos los mexicanos que defienden el agua, como es contar con el respaldo, la presencia de Elena Bulls en la subdirección de administración del agua, ¿sí? O sea, aquí sí hay, aquí no hay, para esto sí, para eso no, con una previa investigación siempre. Estuvo Elena siempre en el campo, revisando las empresas, las mineras, y viendo hasta dónde era el alcance de ese extractivismo para no permitir que avanzaran. Entonces, es serio, es muy serio. Si tú quieres pasear, necesitas agua. Si tú quieres comprar un alimento, ese ocupó agua. Aquí en el Valle de Mexicali, vinieron compañeros del Valle de Mexicali el lunes a Conagua a sumarse. Llegaron un poquito tarde, pero llegaron. Y lo decíamos, si queremos producir cerveza, se necesita agua. Si quieren producir refrescos, agua. Si quieren hortalizas, es agua. Si quieren llevarse nuestros minerales, están utilizando agua. Entonces, vas a necesitar agua para todo. Entonces, es una invitación, cierro con una invitación a que todos participemos, primeramente informándonos, primeramente consultando a quienes vamos a ir a respaldar. Nuestra exigencia es legítima y puedo estar con mi cartelón aparte, y si hay un discurso tal vez hablar, pero saber a quién voy a representar. A mí mismo, por supuesto, pero me adhiero a qué causa. Es un derecho de todos, es un derecho de todos. Adelante. Artículo 1º, artículo 8º de la Constitución dice que allí puedes estar exigiéndole a los gobiernos que cumplan y que salgan a respondernos. Pero bueno, es hasta ahí. Yo creo que va a haber mucho tema en los siguientes días. Yo quiero agradecerles de nuevo el espacio y estar con ustedes siempre nos hace crecer a todos. Sí, al no se te olvide que contrario, somos maestra aliados, Graciela. Alma, somos aliados con las luchas de resistencia en Baja California. También son resistencia. Claro, somos resistencia. Uy, pregúntanos. A veces una resistencia, híjole. Bueno. Batallando para sacar el programa y batallando. Ya Hemos sé. solicitado el apoyo también de la... Me hacen esa invitación. Sí. Compañeros, a los que escuchen, a los que estén, los medios independientes ocupan ese apoyo, así como ven programas en vivo de otros portales o de grandes portales como grandes periodistas, Julio Astillero, que dicen ahí está, un superchat y eso. Aquí también pueden hacer esa dinámica, podemos hacer una dinámica. A veces también se nos atora acá la carreta, pero cuando se pueda o digan cada mes yo voy a aportar una X cantidad, se los agradecemos a nombre de Cuatro Vientos. Gracias, maestro. Trabajo, la Muy investigación. amable, muchas gracias. Esta investigación que ustedes hacen nos abre de verdad el camino, entonces hay que aprovecharla y hay que apoyarla, claro que sí. Muchas Sí, el gracias. periodismo atraviesa por una situación crítica. Tenemos los periodistas de siempre, de los grandes medios tradicionales, todos alineados ya en una posición contraria a los vientos de cambio. Y por otra parte, pues tenemos periodistas muy buenos que están en el periodismo independiente, pero que paradójicamente para poder realizar su trabajo están recibiendo recursos de fundaciones extranjeras y que marcan una línea. Muchos periodistas están trabajando, por ejemplo, con Claudio X González,
y sus fundaciones, y están ganando lo que nunca, ¿eh? Pero por otro lado estamos periodistas que durante toda la vida hemos tenido una convicción de que el periodismo debe tener un profundo compromiso social, y este tipo de periodistas al que nosotros, con el que nos identificamos, somos los que hemos tenido muchísimos problemas, más ahora en la cuarta transformación, que no hay recursos, y menos para quienes somos críticos a gobiernos y actos de la cuarta transformación como en Baja California. Entonces lo comentamos porque pagar la renta, pagar los servicios nos está llevando a un punto tal en que a lo mejor tenemos que decir adiós a Baja California. No exagero. Es una situación muy crítica. No, sí. Entonces, se los planteamos así, lo hemos dicho muchas veces. El periodismo auténtico, independiente, solamente se puede sostener con la ciudadanía consciente. No hay nadie más que lo apoye. Desde el momento en que nosotros aceptemos el apoyo de determinados políticos o determinados grupos de poder, dejamos de ser nosotros mismos, y pues ya lo hemos platicado Javier y yo, preferimos irnos a vender tacos, ¿verdad? Hacer quesadillas y a ver qué hacemos, pero no caer en el periodismo vergonzante que se está haciendo en el país. Entonces, pues lo queríamos comentar también, maestra, porque también nos ha costado mucho trabajo resistir desde este espacio. Y bueno, a mí me da mucha tristeza ver periodistas como mi Javier, mi Apache, que es excelente periodista, y de pronto se encuentra que no hay con qué sacar adelante. Ya no sea el proyecto, la casa en sí, ¿no? Entonces, pues, sí, así estamos. Ánimo, Gracias, Alma, muy amable. vamos adelante, va a pasar algo bueno. ¿Sale? Vale. Un abrazo. Un abrazo, Mexicali. Un abrazo a todas las resistencias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta mañana, amigos. Cuídense mucho. Gracias.